Seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos ha dejado la primera jornada del Tata Steel 2025 y en esta ocasión veremos una partida del torneo Challengers. Se trata del enfrentamiento entre el maestro internacional y prodigio argentino Faustino Oro contra la gran maestra india Vaishali Rameshbabu, la hermana de Rameshbabu Praggnanandhaa. Una partida simplemente espectacular, sobre todo por lo emocionante debido al peligroso apuro de tiempo. Así que pónganse cómodos y a disfrutar de esta fantástica partida. No sin antes recordarles obviamente que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana a la transmisión en vivo de la jornada o la ronda número 2 a partir de las 9 de la mañana hora de Venezuela. Así que los espero. Con las piezas blancas, en esta partida, el maestro internacional Faustino Oro iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras, la gran maestra Vaishali Rameshbabu respondía con D5. Fíjense que la hermana de Praggnanandhaa actualmente tiene ya el título de gran maestro absoluto. G3 por parte de Faustino, G6 por parte de Vaishali, alfil G2, alfil G7 y ahora D4. Bueno, fíjense que aquí las blancas pueden continuar con la apertura reti, pero ya las negras jugarían E5 por el peón está sostenido por el alfil y bueno, tienen un poderoso centro de peones. Por eso aquí Faustino decide jugar D4, caballo F6 por parte de Vaishali, enroque, enroque, C4, C6 y ahora caballo C3. Probablemente una jugada que es muy lógica, desarrollo de pieza, presión en el punto D5, pero en realidad lo mejor era capturar primero en D5, tras peón por vendría caballo C3, y bueno, es una posición bastante normal. ¿Qué pasa? Que tras caballo C3, Vaishali jugó D por C4, y ahora las negras se están quedando con un peón de más. E4 por parte del argentino, B5 de la gran maestra india, y ya empiezan a haber amenazas tipo B4 y caballo por E4. Faustino decide defender con dama de 2, también poniendo atención sobre el peón. Y bueno, ahora Vaishali decide jugar A5 y se lanza la primera pensada de la partida. 17 minutos para hacer este movimiento porque hay algunas líneas muy arriesgadas. Torre de 1 por parte de Faustino Oro y caballo BD7. Otra jugada crítica porque de aquí en adelante probablemente la posición se va a simplificar pero de manera compleja. Lo correcto, bueno, no lo correcto, sino la jugada más segura era dama E8 y tras la jugada 3, entonces caballo A6 simplemente desarrollando y aguantando el peón de más. Ahora tras caballo BD7, Faustino jugó D5, buena jugada y ahora esto es obligado, C por D5, E5 y B4. Las negras tienen que entregar una pieza, por supuesto a cambio de varios peones y la posición es súper interesante. E por F6 por parte de Faustino Oro. Caballo por F6 hay que capturar porque se estaba tocando al alfil. Caballo B5 por parte de Faustino y alfil D7 de Vaishali. Segunda pensada dura de esta partida, ¿no? Y es que Vaishali se tarda casi media hora para desarrollar el alfil. Y como le digo, esta posición ya es más o menos crítica. Son 3 peones a cambio de la pieza. ¿Qué es más fuerte? No lo sabemos con exactitud en esta posición. Caballo B4 por parte de Faustino, buena jugada. Y torre C8 de Vaishali que comete una imprecisión. Lo correcto era meter el caballo en E4 muy rápido y tras alfil F4 entonces dama C8. ¿Qué pasa? Que tras torre C8, Faustino jugó caballo E5 y las blancas están bastante bien porque dominan dos casillas importantísimas. E5 y D5 para que los peones negros no puedan avanzar tan rápido. E6 por parte de Vaishali y ahora Faustino decide jugar alfil H3. Una jugada que pues no es la mejor porque plantea una celada, pero básicamente una celada muy fácil de defender. Ya les voy a mostrar cuál es. Lo correcto era jugar alfil E3 desarrollando la pieza y tras dama E7, entonces torre AC1 y las blancas pues tienen una ligerísima ventaja. ¿Qué sucede tras alfil H3? Bueno, que Vaishali pensó un buen rato para jugar torre 8. De nuevo piensa alrededor de 20 minutos para poder hacer este movimiento y quitarse la celada que le planteaba Faustino Oro. ¿Cuál era la celada que planteaba el argentino? Bueno, por ejemplo, en caso de una jugada como A4, que busca avanzar la mayoría de inmediato, vendría caballo por D7, dama por y caballo por E6. Fíjense que no se puede capturar el caballo con el peón porque vendría alfil por jaque y se caería la dama.
Y en caso de una jugada como torre 8 para clavar al caballo, vendría caballo F4 amenazando la dama a la descubierta. Y si dama C6, pues dama F1 y sencillamente las blancas lograron comerse un peón. Por eso Baishali juega torre E8, que es la jugada correcta, y ahora Faustino decide jugar dama F3, que es otra imprecisión. Lo correcto, aunque no lo crean, era volver con el alfil. Como les dije, la única idea de alfil H3 era plantear la celada que les comenté. Era preferible que las negras jugaran dama C7 y ahora F4 entrando en esta posición, que sigue estando bastante compleja. En cambio, tras dama F3, Baishali jugó C3, buena jugada de la gran maestra india. B por C3 de Faustino, no es mala, pero quizá B3 era un poco mejor para evitar tantos peones pasados. Tras H6 vendría alfil E3 y bueno, esto se ve bastante bloqueado. Pero tras B por C3, torre por C3 y alfil E3. Otro error aquí por parte del argentino que fíjense, tiene mucho tiempo de ventaja, pero quizá esto le pueda traer algunas consecuencias en el sentido de que quizá juega un poco rápido. Lo mejor en este momento era torre D3. Si por ejemplo dama C7, vendría torre por C3, B por C3 y caballo por D7 simplificando y las blancas continúan con una pieza de más. Por 3 peones, pero sigue siendo pieza. En cambio, tras alfil E3, alfil A4, buena jugada de Baishali, que tiene apenas 11 minutos para hacer 20 jugadas. Torre de C1 por parte de Faustino, dama C7, caballo G4. Y ahora, tras otra larga reflexión, Baishali jugó caballo por G4. Fíjense que se tarda 6 minutos para hacer esta jugada y ahora solo tiene 3 minutos para hacer alrededor de 18 movimientos. Dama por G4 por parte de Faustino, H5 de Baishali y dama G5. Bueno, Faustino aquí comete una pequeña imprecisión. Era mejor dama H4. La idea es que tras G5 se tenga la jugada caballo F5 y buscar contrajuego. Si peón por caballo, viene torre por C3, dama por torre C1 atacando a la dama, dama B2 y dama por H5 amenazando alfil por F5. Las negras están mejor, pero la posición es delicada. En cambio, tras la jugada dama G5, E5 por parte de Baishali, buena jugada, caballo B3, D4, alfil D2 y ahora torre C2. Por supuesto aquí Baishali apenas tiene 35 segundos para hacer más o menos 14 jugadas y no ve la jugada correcta, que era muy pero muy difícil, una jugada prácticamente imposible para un ser humano. ¿Se imaginan cuál es la jugada o la mejor jugada de las negras aquí? Bueno, les comento que la jugada correcta era alfil C6. Una locura hacer este movimiento porque básicamente las negras están dejando la torre. La idea es que si las blancas capturan, viene B por C3, torre 1 y dama D6. Y ahora aparentemente los peones son más fuertes incluso que la torre. Las blancas tienen torre de más, pero cuando los peones empiecen a avanzar van a ser indetenibles. Muy difícil de ver esto. Baishali hace lo más humano con 30 segundos. Alfil F1 de Faustino, buena jugada del argentino. Y ahora E4. Baishali de nuevo hace lo más lógico, que es tratar de avanzar con la mayoría y tratar de abrir la diagonal del alfil. Sin embargo, de nuevo había otra jugada increíble. Torre C3, de nuevo ofreciéndole a las blancas que se coman la torre. En caso de alfil por y peón por, la misma idea. Los peones parecen muy fuertes, pero esto es muy difícil. Tras la jugada de 4, alfil B5 de Faustino, que comete un error. Lo correcto era alfil F4 atacando la dama. Y en caso de dama C8, pues viene dama por A5. La torre está muy bien defendida por las piezas blancas y ya ha caído uno de los peones. En cambio, tras la jugada alfil B5, alfil por B5, dama por B5 y torre F8. Error por parte de Baishali, es comprensible, tiene menos de 30 segundos. Lo correcto era torre E5 y fíjense que se amenaza la dama y el peón de A5. En caso, por ejemplo, de dama E2 vendría D3, dama E3 y A4. Y bueno, increíble aquí, pero los peones empiezan a mostrar que son muy dominantes contra la pieza blanca. En cambio, tras la jugada torre F8, torre AB1 por parte de Faustino. De nuevo, quizá el argentino juega un poquito rápido y es que alfil F4 era otra vez una mejor jugada. Tras dama C3 vendría alfil E5 tratando de cambiar y aquí todo está defendido de momento. En cambio, tras torre AB1, rey H7. De nuevo, Baishali, presionada por el tiempo, comete un error. Lo mejor era H4 para empezar a atacar el flanco de rey. Tras alfil F4 viene dama C3 y la posición no es nada clara. La máquina le da ventaja a las blancas, pero no a las negras, pero en realidad esto todavía es muy difícil con poco tiempo.
Ahora, tras rey H7, dama D5 de Faustino, que tenía alfil F4. Nunca quiso hacer esta jugada del argentino. Tras dama C3 viene dama por A5. Pero tras dama D5, E3 por parte de Baishali, F por E3, torre D8, dama E4 y D3. Bueno, increíble, pero esta jovencita busca muchísimo contrajuego. Tiene un buen rato jugando con menos de un minuto en el reloj y sigue haciendo las jugadas allí más correctas, ¿no? Esta jugada complica bastante la posición. Y bueno, ahora Faustino decide jugar caballo A1. Una imprecisión porque lo mejor era caballo D4. La idea es que tras dama C4 viene torre por C2, D por C2 y torre C1 manteniendo todo bloqueado. Es cierto que existe dama por A2, pero tras dama por C2 la posición no está nada clara, ¿no? Sigue siendo pieza de más, ahora por 2 peones. En cambio, tras torre A1, F5 por parte de Baishali atacando la dama. Y bueno, Faustino juega dama F3. Esto sí es un error grave. Lo correcto era dama G2. En caso de torre C4, vendría caballo B3 y de nuevo una posición muy sólida. ¿Qué pasa con la dama en F3? Que en realidad no coopera con la posición, ¿no? Pero Baishali se equivocó y jugó alfil C3. Una partida de locos, ¿no? El apuro de tiempo haciendo estragos aquí. Lo correcto, dama C4 para amenazar el peón de A2. En caso de caballo B3 vendría A4 y bueno, el caballo tiene que retirarse. En cambio, tras alfil C3, caballo por C2 por parte de Faustino, alfil por D2 de Baishali. Y ahora Faustino juega caballo D4, que es un error perdedor. Aquí Faustino sí se equivocó de manera tremenda porque tampoco era tan fácil ver la jugada de la igualdad. Y bueno, también ya las blancas tienen poco tiempo, ¿no? Lo correcto era caballo por B4, ataque a la descubierta. En caso de alfil por C1, vendría caballo por D3 amenazando torre B7 clavando la dama. Y si dama C2, pues vendría torre por C1, dama por D3 y dama F4. Llegamos a una posición completamente igualada donde cuidado porque la torre también está entrando en séptima. Pero en cambio tras caballo D4, alfil por C1 por parte de Baishali. Y fíjense que ahora el peón es una amenaza muy grave porque ya está amenazando con avanzar. Torre B3 por parte de Faustino, D2 de Baishali que amenaza coronar, torre D3, torre D7, dama A8 y alfil B2. Una pequeña imprecisión en el sentido de que las negras remataban más rápido simplemente coronando, ¿no? Tras torre por vendría alfil por E3, rey G2 y alfil por D4. Pieza de ventaja y bueno, varios peones también. Alfil B2, sin embargo, es una jugada totalmente ganadora. Faustino jugó dama E8 buscando allí algunos temitas, evitando quizá la captura para buscar temas de jaque. Pero alfil por D4, E por D4 y torre E7. Buena jugada de Baishali. Dama 4 por parte de Faustino tratando de evitar la coronación. Pero tras dama C4, Faustino Oro tuvo que abandonar inmediatamente porque sabe que en esta posición está completamente perdido. No hay cómo defender la torre y en caso de que se capture el peón de D2, pues vendría simplemente torre E1 y no importa dónde vaya el rey, viene dama F1 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente espectacular. Lo que hizo Baishali con pocos segundos en el reloj, ¿no? Faustino le sacó una ventaja formidable de tiempo, pero no la pudo aprovechar porque, bueno, su rival parece que por lo menos logró hacer los movimientos indicados en esa presión y Faustino no consiguió las jugadas correctas para poder al menos lograr igualar la partida. Pero bueno, ¿qué les ha parecido? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que mañana me acompañen a la transmisión de la ronda número 2 a partir de las 9 de la mañana, hora de Venezuela. En estos videos no les he traído la tabla de posiciones porque todavía habían partidas en juego, pero para el siguiente sí que la tendrán. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.